Introducción. David Michei no era el tipo de hombre que frecuentaba bares, especialmente un martes por la noche cuando su hijo de 9 años lo esperaba en casa, pero allí estaba sentado, bebiendo una cerveza que en realidad no quería, viendo cómo el líquido ámbar se calentaba en sus manos callosas. La mujer a su lado. Había estado llorando, no del modo obvio, sino con lágrimas silenciosas que hablaban de algo más profundo que un mal día en la oficina. Su traje caro y su postura segura contaban una historia, mientras que sus dedos temblorosos alrededor de un vaso de whisky contaban otra completamente distinta. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron en la tenue luz de la taberna Murphy. La mujer a su lado. Y David se encontró a sí mismo haciendo una pregunta que nunca tuvo intención de formular. ¿Te importa si te pregunto qué te hace parecer que el mundo acaba de acabar? David Michei había pasado la última hora buscando a Jimmy Santos, uno de sus electricistas, que había vuelto a desaparecer. Cuando Rosa llamó, preocupada por la desaparición de su marido y las facturas ocultas, David supo que esto era diferente a los habituales problemas con la bebida de Jimmy. Así fue como se encontró en la taberna de Murphy, buscando con la mirada los hombros familiares de Jimmy en el espacio tenuemente iluminado. Estaba a punto de irse cuando Tony Rodríguez irrumpió por la puerta, sosteniendo a un Jimmy muy borracho. Lo encontré desmayado detrás del taller mecánico de su Sullivan, gritó Tony. Con Jimmy a salvo y de camino a casa, la misión de David estaba completa. En lugar de irse, se encontró pidiendo una cerveza, intentando procesar el peso familiar de ser el plan B de confianza de todos. La mujer a su lado llevaba 20 minutos sentada inmóvil. Apenas había tocado su whisky. Su traje gris oscuro, después de la muerte de Sarah, gritaba dinero, pero sus ojos hundidos hablaban de vacío. David lo reconoció en su propio espejo después de la muerte de Sarah. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, vio a alguien más que entendía lo de cargar con todo solo. ¿Te importa si te pregunto qué te hace parecer que el mundo se acaba de acabar? Las palabras salieron en el tono amable que usaba cuando Eisen despertaba de sus pesadillas. Catherine Reynolds estudió sus honestos ojos marrones, notando la ausencia de brillo depredador o encanto practicado. Puede que seas la primera persona en meses que me pregunte eso como si realmente quisieras oír la respuesta, dijo, extendiendo una mano cuidada. David Michei. Y tengo tiempo para escuchar. Catherine. Se encontró compartiendo más de lo previsto. Dirijo una empresa tecnológica, Reynolds Dynamics. Desarrollamos software para sistemas de atención médica. Ayudamos a los hospitales a gestionar los datos de los pacientes de forma más eficiente. Un trabajo importante. Un trabajo significativo que hizo una pausa. Salva vidas. Hizo una pausa, mirando fijamente su whisky. Esta mañana, descubrí que mi director financiero, Marcus Webb, mi mejor amigo desde la universidad, el hombre que se suponía sería mi socio de por vida, ha estado malversando fondos durante más de 2 años. David soltó un silbido bajo. Eso debe doler más allá del plano financiero. Lo peor es que debería haberlo visto venir. Catherine continuó, con voz cuidadosamente controlada pero quebradiza. Marcus ha estado comportándose de forma extraña durante meses, trabajando hasta tarde, siendo evasivo con ciertas cuentas, poniéndose a la defensiva cuando le hacía preguntas simples. Pero confiaba en él. Creía en él. Y ahora la junta directiva pide mi renuncia. La FDA está iniciando una investigación y nuestros clientes más importantes amenazan con rescindir sus contratos. 20 años construyendo algo que importaba. Se fueron porque estaba demasiado ciego para ver lo que estaba sucediendo justo delante de mis narices. La confianza es algo frágil, dijo David en voz baja, comprendiendo más de lo que ella creía. Una vez que se rompe, cambia la forma en que ves todo lo demás. Te hace cuestionar tu propio juicio. Pensó en los amigos que desaparecieron después de la muerte de Sarah.
incómodo con su dolor o inseguro de cómo relacionarse con un padre soltero. Cuando alguien en quien confías te decepciona, no solo duele, te hace preguntarte qué otras señales podrías haber pasado por alto. ¿Tienes hijos?, preguntó Catherine, notando la suave sabiduría en su voz. Un hijo, Isen. Tiene 9 años. La actitud de David se suavizó por completo. Perdió a su madre hace 3 años en un accidente de coche en la Ruta 95. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo mientras ella volvía a casa de las reuniones de padres y maestros. Se fue antes de que llegara la ambulancia. Hizo una pausa, recomponiéndose. Desde entonces, solo hemos estado los dos, resolviendo las cosas sobre la marcha. Catherine sintió un vuelco en el pecho. Lo siento mucho. Debió de haber sido increíblemente difícil. Lo más difícil ni siquiera es el dolor, por terrible que sea, continuó David, bajando la voz. Es el miedo constante de no ser suficiente, de no poder ser madre y padre para él, de que de alguna manera le estoy fallando cada día solo por ser todo lo que le queda. Sara era la que tenía todas las respuestas. Sabía cómo ayudar con la tarea, manejar los dramas del patio, hacer que Isen se sintiera seguro cuando tenía pesadillas. Solo soy el tipo que le enseñó a lanzar una pelota de béisbol y a arreglar los juguetes rotos. Pero sigues aquí, señaló Catherine con suavidad. Sigues apareciendo para él. Yo, todos los días. Sigo esforzándome al máximo. Eso tiene que contar para algo. Eso espero. Pero sigues aquí, dijo David en voz baja. Casi todos los días siento que voy improvisando, esperando no arruinar nada demasiado importante. Pero Isen es un buen chico, resiliente, inteligente, más amable de lo que probablemente merezco. A veces pienso que es él quien me está criando, y no al revés. Catherine compartió su propia verdad. No tengo hijos, nunca encontré el tiempo ni a la persona adecuada. O tal vez estaba demasiado concentrada en construir la empresa como para pensar en formar una familia. Marcus solía bromear diciendo que Reynolds Dynamics era mi bebé, el único hijo que necesitaría. Su risa era amarga y autocrítica. Parece que ese bebé podría no sobrevivir para ver su 21 cumpleaños. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos. Dos desconocidos que, de alguna manera, se encontraron compartiendo verdades normalmente reservadas para amigos cercanos. El bar. ¿Puedo preguntarte algo? A su alrededor bullía de conversaciones tranquilas, pero su rincón parecía aislado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Catherine finalmente, volviéndose hacia David más directamente. ¿Por qué has venido esta noche? O sea, la mayoría de los hombres que se acercan a las mujeres en los bares tienen motivaciones bastante obvias, y tú no me pareces de los que lo hacen por costumbre. David consideró la pregunta seriamente. Sinceramente, me recordaste a mí mismo hace unos 3 años. Esa mirada en tus ojos, como si llevaras algo demasiado pesado pero demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado responsable para simplemente evadir tus obligaciones incluso cuando te están aplastando. La miró directamente a los ojos. Sé lo que se siente, y quizás sea porque mi hijo siempre me pregunta por qué la gente no se ayuda más a menudo. Si alguien parece triste, ¿por qué? Si alguien parece triste, ¿por qué no intentamos hacerle sentir mejor? Eso fue lo que me preguntó la semana pasada. Es difícil responder a esa pregunta con sinceridad cuando pasas junto a alguien que claramente necesita un amigo. Catherine sintió un nudo en la garganta inesperadamente. Tu hijo parece sabio para su edad. Lo es. A veces creo que entiende el mundo mejor que la mayoría de los adultos. Tiene esa manera de ir más allá de las cosas complicadas y llegar directo a lo que realmente importa. La sonrisa de David se volvió más genuina. Ayer me preguntó por qué siempre parezco triste cuando creo que nadie me ve. Los niños lo ven todo. Ya sabes, se dan cuenta de cosas que creemos estar ocultando. ¿Qué le dijiste? La verdad, sobre todo, que a veces los adultos tienen sentimientos que no saben cómo arreglar.
pero eso no significa que estén rotos para siempre. Que extrañar a alguien no significa que no puedas volver a ser feliz. Solo significa que lo amaste lo suficiente como para que la ausencia importara. La voz de David se volvió más baja. Para que la ausencia importe. Todavía estoy intentando creerme esa última parte. Catherine sintió que se le saltaban las lágrimas. Tienes suerte de tenerte. Preséntate e inténtalo, dijo David simplemente. Eso es todo lo que podemos hacer. Las palabras impactaron a Catherine como una revelación. ¿Cuándo había dejado de mostrarse tal como era? Creo que ya no sé cómo hacerlo, admitió. Mostrarme tal como soy. Llevo tanto tiempo haciendo de directora ejecutiva exitosa que no sé quién está detrás. Quizás eso sea algo que puedas descubrir cuando esta crisis se calme, sugirió David. Además, cualquiera que elija la taberna de Murphy en lugar de un bar de vinos de lujo aún tiene una personalidad real en algún lugar. A pesar de todo, Catherine rió con sinceridad. Este es mi primer bar desde la universidad. No estoy segura de cuál es el protocolo. Pero lo estás haciendo bien. Quizás quieras beberte ese whisky de verdad. Catherine dio un buen sorbo, sintiendo un calor que le recorría el pecho. Sospecho que la compañía tiene más que ver con mi mejor humor que el alcohol. Cuidado, dijo David con fingida seriedad. Ese tipo de cumplidos pueden darle ideas a un hombre. ¿Qué clase de ideas? David la miró directamente a los ojos. De esas que te hacen pensar que te gustaría volver a verte sonreír así. Quizás en mejores circunstancias. El momento se prolongó entre ellos, lleno de una conexión genuina. Entonces sonó el teléfono de Catherine. Reunión de emergencia de la junta directiva a las 8 de la mañana. El abogado de Marcus se puso en contacto. Tenemos que hablar esta noche. Debería irme, dijo Catherine a regañadientes. Gracias por esta noche, por escuchar, por ser amable con un desconocido. Significó más de lo que crees. Pase lo que pase mañana, recuerda que aparecer es la mitad de la batalla. Eres más fuerte de lo que crees. Se detuvo en la puerta. ¿Estarás aquí? Se detuvo en la puerta mañana por la noche. David no tenía ninguna razón para volver. Todas las razones prácticas para volver a casa con Isen. Pero algo en su voz facilitó la decisión. Sí, estaré aquí. A la noche siguiente, Catherine regresó con un aspecto refinado y frágil. La reunión de la junta había ido mal. 2 semanas para resolverlo todo o enfrentar el despido. Marcus había desaparecido. La investigación del FBI había comenzado oficialmente. Sigo preguntándome qué me perdí. Catherine dijo, me hace cuestionar todo sobre leer a la gente. ¿Cómo sé que no eres J? ¿Un tipo que se aprovecha de mujeres vulnerables? David sintió el miedo genuino que se escondía tras sus palabras. La traición de Marcus había destruido su capacidad de confiar en su propio juicio. No lo sabes, admitió. La confianza siempre es un acto de fe. Todo lo que puedo decirte es que soy exactamente quien parezco. Un padre soltero que trabaja en la construcción y que casualmente conoció a alguien que necesitaba un amigo. Pruébalo, lo retó Catherine. Muéstrame tu vida real. David sintió pánico. Su apartamento era pequeño, desordenado, nada impresionante. Pero su desesperada necesidad de autenticidad lo hizo asentir. Vale. Pero no es el estilo de vida al que estás acostumbrado. Es simplemente la vida real. Desordenada y ordinaria. Ahora mismo, lo auténtico suena más atractivo que a lo que yo estoy acostumbrado. Su camioneta tenía 7 años, una abolladura y herramientas de trabajo traqueteando en la caja. Catherine se subió sin quejarse, observando el interior manchado de café y los libros de la biblioteca de Isen en el salpicadero. Su edificio era de ladrillo modesto con revestimiento de vinilo. Esto es todo, dijo David avergonzado. Te advierto, Isen probablemente aún esté despierto y no tenga filtro. El apartamento estaba habitado, pero limpio. La mochila de Isen junto a la puerta. La tarea en la mesa de centro. Fotos familiares de Sara por todas partes.
Olía a su cena de espaguetis con salsa en conserva. Papá, la voz de Isen llamó. ¿Olvidaste algo? Traje a un amigo para que te conozca. ¿Te parece bien? Isen apareció en pijama de Superman, observando a Catherine con franca curiosidad antes de decidir que había aprobado un examen. Extendió la mano formalmente. Soy Isen Michey. Encantado de conocerte, Catherine Reynolds. Mucho gusto también. ¿Eres la novia de papá?, preguntó Isen con una franqueza devastadora. Isen, advirtió David, sonrojándose. No pasa nada. No, solo soy un amigo. Tu papá fue amable cuando tuve un día difícil. ¿Quieres ver mi cohete? Lo construí yo mismo. Tu papá fue amable para la feria de ciencias. Catherine se encontró siendo conducida a la habitación de Isen, donde escuchaba con entusiasmo las explicaciones sobre la exploración espacial. Hizo preguntas inteligentes, genuinamente interesada en sus teorías sobre motores cohete. David observó asombrado cómo le dedicaba a Isen la misma atención concentrada que probablemente dedicaba a las reuniones de la junta. Es muy simpática, papá, susurró Isen en voz alta. Y guapa también. Deberías quedártela. Después de arropar a Isen, David y Catherine se sentaron en su pequeño balcón con vistas al aparcamiento. El contraste entre sus mundos era marcado, pero Catherine se sentía más tranquila que en meses. Esta es tu vida real, dijo Catherine en voz baja. Esa es. Nada del otro mundo, pero es la nuestra. Isen y yo construimos algo bueno aquí. Háblame de Sara, dijo Catherine con dulzura. David guardó silencio el tiempo suficiente para que Catherine pensara que no respondería. Era maestra de 3er grado. Tenía el don de hacer que cada niño se sintiera especial. Estábamos esperando el momento adecuado para tener más hijos. Siempre pensando que teníamos más tiempo del que teníamos. ¿Cómo sucedió? Una conductora ebria se saltó un semáforo en rojo mientras ella volvía a casa de las reuniones de padres y maestros. Se fue antes de que llegara la ambulancia. Su voz era objetiva, pero Catherine percibió años de dolor en el fondo. Lo más duro no era el dolor. Era el miedo. De repente, era responsable de esta personita y no tenía ni idea de si era lo suficientemente fuerte. Pero lo resolviste. Lo resolvimos juntos. A veces, lo peor que pasa revela lo mejor de ti. Catherine miró a este hombre que lo había perdido todo y había construido una nueva vida desde las cenizas. No creo ser tan fuerte. Estás aquí, ¿verdad? Sigo luchando por tu empresa y tus empleados. Me parece fuerte. David, dijo Catherine en voz baja. Creo que me estoy enamorando de ti. La confesión quedó suspendida entre ellos. David sintió que el corazón le daba un vuelco, pero la duda la acompañó. Catherine era extraordinaria. Se merecía a alguien que pudiera igualar sus logros. Catherine, necesito que entiendas algo. Venimos de mundos diferentes. No puedo darte el estilo de vida al que estás acostumbrada. No me importa nada de eso. Dices eso ahora. Pero ¿qué pasa cuando recuerdas lo que es tener seguridad financiera? Cuando te das cuenta de que salir con un padre soltero significa nunca ser la prioridad. Antes de que Catherine pudiera responder, el teléfono de David vibró. Señora Patterson, Isen se está enfermando. Tiene fiebre y tos. Deberías revisarlo. Encontraron a Isen con 38 grados de fiebre y asma. El pediatra quería que lo llevaran a urgencias de inmediato. Catherine se ofreció a conducir. Deberías revisarlo y David se tragó su orgullo. En el hospital, Catherine, como era de esperar, consoló a Isen con preguntas sobre su proyecto de cohetes. El diagnóstico fue una infección respiratoria que requería antibióticos, pero Catherine se quedó a pesar de todo. Gracias, dijo David a las 2:30 de la mañana en su pasillo. No tenías que quedarte. ¿Dónde más estaría? Esto es lo que las personas hacen por los demás. De pie, exhausto en su modesto pasillo, David finalmente comprendió que habían encontrado no solo el amor, sino una relación. Catherine, creo que yo también me estoy enamorando de ti.
Lo siguiente. Las semanas siguientes se volvieron algo natural. Catherine pasaba por casa después del trabajo, ayudándole con las tareas y aprendiendo rutinas domésticas. Pero los contrastes entre sus mundos se hacían cada día más evidentes. Su teléfono sonaba constantemente con crisis millonarias, mientras que David se preocupaba por cómo pagar los zapatos y las reparaciones de la lavadora de Isen. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche, cuando Catherine llegó con aspecto más estresado que de costumbre. Había pasado el día en reuniones de emergencia con posibles inversores, intentando conseguir financiación mientras continuaba la investigación del FBI. «¿Qué tal tu día?», preguntó, dejándose caer en el sofá. «Bien», respondió David. Pero algo en su tono hizo que Catherine levantara la vista bruscamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó, reconociendo la cautelosa neutralidad que sugería problemas. David dudó, claramente reacio a añadir sus problemas a su carga. La profesora de Isen llamó esta tarde, la señora Henderson. Quiere recomendarlo para el programa de superdotados y talentosos del distrito. Obtuvo el 99% en matemáticas y ciencias. David, qué increíble, dijo Catherine, olvidando su cansancio. Debes estar muy orgulloso. Isen siempre ha sido brillante, pero que lo reconozcan oficialmente, me enorgullece. Matrícula en una escuela privada, dijo David en voz baja, con la voz cargada de emociones encontradas. Pero el programa requiere transferencia a una academia privada especializada en aprendizaje acelerado. La matrícula es de $15,000 al año, Catherine. Incluso con la ayuda financiera que ofrecen, sigue siendo más de lo que puedo pagar. Así que tuve que decirle a la señora Henderson que no. Tuve que decirle a mi hijo de 9 años que no puede participar en algo que realmente podría ayudarle en el futuro porque su padre no gana lo suficiente para darle las oportunidades que merece. Catherine sintió un nudo en el corazón. David, qué terrible. Pero seguro que hay otras opciones. Becas, planes de pago. Lo he buscado todo, dijo David, pasándose las manos por el pelo con frustración. Solicité todas las becas, subvenciones y programas que pude encontrar. Pero hay muchos chicos inteligentes cuyos padres no pueden pagar la matrícula de una escuela privada. La competencia es feroz, y no dimos la talla. Yo podría ayudar. Catherine se ofreció de inmediato. 15,000 no es mucho, David. Podría cubrir fácilmente la matrícula de Isen sin que afectara mi presupuesto. Sería un placer invertir en el futuro de un chico tan brillante. No. La respuesta de David fue tan tajante que Catherine sintió como si le hubieran dado una bofetada. En absoluto. ¿Pero por qué?, preguntó Catherine, genuinamente confundida. Si puedo pagarlo y Isen lo necesita, ¿cuál es el problema? No es caridad. Es una inversión en la educación de un chico brillante. ¿Por qué entonces? ¿Qué pasa? David se levantó bruscamente y empezó a pasearse por la pequeña sala como un animal enjaulado. Tú pagas su escuela este año. ¿Y qué pasa el año que viene cuando suba la matrícula? ¿Qué pasa con la preparatoria, la universidad, el posgrado si lo quiere? ¿Qué pasa con todo lo demás que necesita y que yo no puedo darle? Mejor ropa. ¿Qué pasa con las tutorías en la preparatoria, los cursos de preparación para la universidad, todas las ventajas que tienen los hijos de familias adineradas? Catherine empezó a comprender que no se trataba realmente de dinero. Podríamos llegar a un acuerdo formal. ¿Te oyes?, interrumpió David, con la voz alzada por la frustración y el dolor. Estás hablando de hacer arreglos para mi hijo porque su padre no tiene el éxito suficiente para cuidarlo adecuadamente. ¿Debo aceptar que el futuro de mi hijo depende de tu caridad? ¿Debo enseñarle que su padre no es capaz de mantenerlo? No es caridad, protestó Catherine. Pero podía entender cómo sonaban las palabras desde su perspectiva. Se trata de todo, dijo David, con la voz cargada de dudas. Se trata de que vives en un mundo donde $15,000 son dinero de bolsillo. Se trata de un cambio, algo que no dudarías en gastar.
Vivo en un mundo donde eso es más de lo que tengo ahorrado después de 3 años de administrar un presupuesto cuidadosamente y trabajar horas extras siempre que puedo. Se trata de que puedes resolver problemas con una llamada que a mí me lleva meses descifrar. No importa cuánto nos importemos, no puedo darte la vida que mereces. Y no puedes arreglar mis limitaciones sin hacerme sentir un completo fracaso como padre y como hombre. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, honestas y dolorosas, y absolutamente ciertas. Catherine sintió que algo se rompía en su pecho al reconocer lo ingenua que había sido ante las realidades prácticas que podían destrozar incluso la conexión emocional más fuerte. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó en voz baja, aunque empezaba a entender exactamente lo que decía. David dejó de caminar de un lado a otro y se giró para mirarla, con los ojos llenos de dolor, amor y una resignación que la aterrorizó. Digo que tal vez debamos ser realistas sobre lo que es esto y lo que puede ser. Tal vez solo seamos dos personas solitarias que encontraron consuelo el uno en el otro durante un tiempo. Mientras tanto, pero eso no significa que podamos construir una vida sostenible juntos. Esto no es así, protestó Catherine, poniéndose de pie para mirarlo directamente. David, lo que tenemos es real. La conexión, como nos entendemos, como me siento cuando estoy contigo y con Isen, nada de eso tiene que ver con el dinero ni con el estatus social. ¿Verdad?, preguntó David con tristeza. Catherine, estás luchando por salvar una empresa que vale millones de dólares. Operas en un mundo de influencia y poder que define industrias enteras. Y a mí me preocupa comprarle zapatos nuevos a mi hijo y si la lavadora durará otros 6 meses. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te des cuenta de que no puedo ser la pareja que necesitas para la vida que llevas? Catherine pudo ver el miedo en sus ojos. No solo miedo a la incapacidad financiera, sino el terror profundo de no ser suficiente para las personas que más amaba. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que recuerdes lo que se siente tener seguridad financiera y respeto profesional y empieces a resentir los compromisos que tendrías que hacer para estar con alguien como yo?, preguntó David, con la voz ligeramente quebrada. David, no me estás dando otra opción en esto, dijo Catherine, con lágrimas en los ojos. Estás decidiendo por los dos que esto no funcionará basándote en miedos que quizá nunca se materialicen. Yo nos estoy protegiendo a todos. David respondió con la voz cargada de emoción. Incluyendo a Isen, ya se está encariñando contigo, Catherine. Habla de ti constantemente, pregunta cuando vienes a su casa, se ilumina cada vez que mencionan tu nombre. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que estar conmigo significa renunciar a la vida a la que estás acostumbrada? Estás acostumbrada. ¿Qué pasa cuando decides que el amor no es suficiente para compensar todo lo que estarías sacrificando? Isen ya ha perdido a una madre. No puedo dejar que se encariñe más con alguien que podría decidir irse cuando las cosas se pongan difíciles. No volveré a hacerle pasar por esa pérdida. Nunca lastimaría a Isen. Nunca me iría por dinero. Dices eso ahora, pero la gente cambia de opinión. No puedo arriesgarme a que Isen crea que eres permanente si hay alguna posibilidad de que decidas lo contrario. Catherine recogió sus cosas, moviéndose lentamente como en un sueño, comprendiendo que esta conversación había ido más allá de la discusión racional al reino de los miedos profundos y los instintos protectores. David no solo estaba rechazando su ayuda con la educación de Isen. Él la rechazaba, eligiendo la seguridad del aislamiento, en lugar del riesgo de vulnerabilidad y una posible pérdida. ¿Así que esto es todo?, preguntó ella, con la voz temblorosa por la emoción. Estás terminando esto antes de que tengamos una oportunidad real de ver si funciona. Estás tomando una decisión unilateral basada en problemas que podrían no ocurrir nunca. Nos estoy ahorrando mucho dolor en el futuro, dijo David. Pero su voz carecía de convicción, y Catherine pudo ver la lucha en sus ojos. Por si sirve de algo, David, dijo Catherine mientras recogía su bolso y su chaqueta con manos temblorosas. Creo que estás cometiendo un terrible error. No sobre los desafíos prácticos.
Esos son reales y requerirían trabajo y compromiso de ambos. Sino sobre lo que quiero y lo que estoy dispuesta a sacrificar por ello. Se detuvo en la puerta, mirando a este hombre al que había llegado a amar tan profundamente en tan poco tiempo. Y creo que estás subestimando. Has construido algo hermoso, tanto para ti como para Isen. Has construido algo hermoso aquí. Algo que no tiene nada que ver con el dinero y todo que ver con el amor, el carácter y la fuerza. El hecho de que no puedas ver eso me rompe el corazón más que perderte a ti. David quería recuperarla, recuperar todo lo que había. Dijo que encontraría la manera de salvar la brecha imposible entre sus mundos. Pero el miedo era más fuerte que el deseo, el terror a la incompetencia más poderoso que el amor. La vio irse y se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a sus seres queridos de la inevitable decepción y pérdida, incluso cuando su instinto le gritaba que estaba cometiendo el mayor error de su vida. El silencio que siguió a la partida de Catherine se sintió diferente de la cómoda tranquilidad a la que David estaba acostumbrado en su apartamento. Estaba cargado de arrepentimiento y posibilidades perdidas, lleno del fantasma de su risa y el recuerdo de lo bien que se había sentido cuando ella estaba allí. Cuando Isen salió de su habitación una hora después, notó de inmediato el cambio de ambiente. Los niños eran notablemente sensibles a las corrientes emocionales subyacentes, y Isen había aprendido a interpretar los estados de ánimo de su padre con la precisión de alguien cuya seguridad dependía de comprender a los adultos que lo rodeaban. ¿Dónde está Catherine?, preguntó, mirando alrededor del apartamento como si pudiera estar escondida en algún lugar. Tenía que irse a casa, David, respondió, sin mentir del todo, pero tampoco contando toda la verdad. Está muy ocupada con su trabajo ahora mismo. ¿Volverá mañana? La pregunta de Isen fue casual. Pero David, ¿vendría? De vuelta mañana. Podía percibir la ansiedad subyacente. Su hijo había aprendido a desconfiar de las personas, que desaparecían de sus vidas sin previo aviso. No lo creo, amigo, dijo David con cuidado, con el corazón roto al ver la decepción en el rostro de Isen. El trabajo de Catherine es muy exigente ahora mismo, y probablemente no la veremos por un tiempo. Isen procesó esta información con la cuidadosa reflexión de un niño que ya había aprendido que los adultos a veces se iban sin una explicación adecuada. ¿Hicimos algo mal?, preguntó en voz baja. La pregunta que atormentaba a todo niño que había experimentado una pérdida. No, dijo David con firmeza, arrodillándose a la altura de los ojos de Isen y colocando las manos sobre los hombros de su hijo. No hicimos nada malo. A veces los adultos toman decisiones que no tienen nada que ver con si las personas son buenas o malas. A veces las cosas simplemente cambian, incluso cuando no queremos que cambien. Pero me gustaba, dijo Isen, con el labio inferior ligeramente tembloroso por el esfuerzo de contener las lágrimas. Era amable con nosotros. Me escuchaba cuando hablaba de cohetes, me ayudaba con la tarea de matemáticas y te hacía sonreír más que nunca desde que murió mamá. La simple observación golpeó a David como un puñetazo. Su hijo de 9 años había notado algo que el propio David intentaba ignorar. Catherine lo había hecho feliz de una manera que no había experimentado desde la muerte de Sara. A mí también me gustaba, admitió David, con la voz cargada de emoción. Pero a veces eso no es suficiente. A veces, preocuparse por alguien significa tomar decisiones difíciles sobre lo que es mejor para todos los involucrados. Isen consideró esto con la seriedad de alguien mucho mayor de 9 años. Mamá solía decir que amar significa querer lo mejor para alguien, incluso si no es lo mejor para ti, dijo en voz baja. La simple sabiduría de la observación de su hijo golpeó a David como una revelación. Sara siempre había sido mejor para ver el panorama general. Si estuviera aquí ahora, ¿qué diría sobre su decisión de alejar a Catherine? Pasaron 3 semanas sin contacto. David se encontró revisando su teléfono constantemente, pasando por delante de la oficina de Catherine, evitando la taberna de Murphy. Isen. Pasaron 3 semanas sin contacto. Dejó de mencionar a Catherine,
pero observó a su padre con atención. Catherine se dedicó a salvar su empresa con una determinación desesperada. La investigación del FBI estaba concluyendo favorablemente. Nuevos inversores estaban interesados, pero el éxito se sentía vacío, sin nadie con quien compartirlo. La crisis llegó durante una sesión de estrategia nocturna cuando el teléfono de Catherine vibró, con una alerta de noticias. Trabajador de la construcción local herido en accidente laboral, niño hospitalizada. Algo en el estómago la impulsó a llamar al hospital cuando susurró, Isen Michei. El operador confirmó que efectivamente era un paciente. Catherine abandonó a su equipo legal y corrió al hospital. Encontró a Isen primero, con el brazo enyesado y una venda en la frente, pero su rostro se iluminó al verla. Catherine, regresaste. Por supuesto que regresé. ¿Estás bien?, explicó Isen sobre el accidente en el andamio. Papá lo empujó, pero se lastimó más. Tenía miedo de que me enviaran lejos si papá no podía cuidarme. No irás a ninguna parte. Me quedo contigo y nos aseguramos de que tu papá mejore. Encontró a David inconsciente, con la cabeza vendada. El médico explicó que se trataba de una conmoción cerebral grave con inflamación cerebral, pero esperaba una recuperación completa en cuestión de días. Catherine se adaptó a una vigilia de 3 días, cancelando todo. Se coordinó con el equipo de David, contactó con la escuela de Isen, y lo más importante, consoló a un niño asustado. Cuando David finalmente despertó al tercer día, su primera preocupación fue Isen. Al ver a Catherine en la puerta, la conciencia de que podrías elegirnos regresó. Gratitud, vergüenza, esperanza. Has estado aquí. ¿Dónde más estaría? David cerró los ojos, abrumado. A pesar de sus miedos, a pesar de haberla rechazado, Catherine había aparecido cuando más la necesitaban. Me equivoqué en todo. Tenía tanto miedo de no ser suficiente que olvidé que podrías elegirnos de todos modos. Olvidé que el amor no se trata de merecer a alguien. Se trata de elegirlo a diario. No tenemos que hablar de esto ahora. Sí, te amo. Catherine, te amo. Haces reír a Isen. Haces que nuestro apartamento se sienta como un hogar. Me haces creer que no tengo que cargar con todo sola. Fui una idiota al pensar que protegernos de un posible desamor era más importante que darnos la oportunidad de ser felices. Yo también los amo, a ambos. Estoy aquí porque es donde pertenezco. ¿Significa esto que Catherine puede venir a casa con nosotros?, preguntó Isen esperanzado. David miró a Catherine con ojos claros llenos de amor y coraje. Catherine, ¿te gustaría venir a casa con nosotros? No como una visita, sino como parte de nuestra familia. Catherine pensó en su ático y en su vida ordenada, luego miró a David y a Isen, y se dio cuenta de que su hogar siempre había sido la gente que la hacía sentir como si perteneciera. Sí, dijo simplemente. Me gustaría mucho. 6 meses después, Catherine estaba en la cocina de su nueva casa, una cómoda casa de 3 habitaciones en un buen distrito escolar, donde Isen podía ir en bicicleta al parque y David podía tener un taller. Ella estaba preparando el desayuno, una tarea sencilla que le brindaba más satisfacción que cualquier logro corporativo. Isen cargaba con entusiasmo su cohete de la Feria de Ciencias terminado, llamando a su madre con una naturalidad que significaba más que cualquier reconocimiento profesional. El programa para superdotados lo había aceptado con una beca que Catherine había gestionado discretamente a través de su fundación. David emergió, moviéndose con paso firme mientras se recuperaba. El accidente le había ayudado a comprender que proteger a sus seres queridos no significaba rechazar la ayuda ofrecida con un cariño genuino. ¿Listo para la Feria de Ciencias?, le preguntó a Isen. ¿Listo? Y Catherine prometió fotos para que podamos recordarlas para siempre. David captó la mirada de Catherine, compartiendo una comprensión perfecta. Habían construido algo hermoso. No solo una relación, sino una familia basada en el respeto mutuo y el amor que se manifestaba constantemente.
Para siempre suena perfecto, dijo David en voz baja, abrazándolos con ternura. Para siempre suena perfecto. Mientras salían juntos, Catherine reflexionó sobre lo equivocada que había estado con el éxito. Había salvado su empresa, pero esos logros palidecían al lado de pertenecer a algún lugar, de ser elegida no por lo que podía aportar, sino por quién era. David tenía razón. El amor se trataba de estar presente. Pero Catherine había estado presente todo el tiempo, esperando a que él se diera cuenta de que algunos riesgos valían la pena, de que algunas personas eran dignas de confiar con todo el corazón. Su historia de amor no había terminado en la taberna de Murphy. Había comenzado allí, con dos personas solitarias que elegían la conexión sobre el aislamiento, la esperanza sobre el miedo y la hermosa incertidumbre de la conexión sobre el aislamiento, construyendo una vida juntos sobre la seguridad de afrontar el futuro solos. Precisamente por eso necesitas tomar esta decisión ahora, antes de que las cosas empeoren. Jake dijo, la gente con la que trabaja Margaret no deja cabos sueltos, Tom. Si esta operación se expone y todavía estás en el lado equivocado, no confiarán en que guardes silencio sobre lo que has visto. Tu asociación con ellos los pone a ti y a Alex en peligro. Como si la conversación lo hubiera convocado, el teléfono de Tom vibró con un mensaje de texto de Margaret. Excelente trabajo esta noche. Listos para la fase 2 mañana. Un paquete de compensación mucho mayor. Tom le mostró el mensaje a Jake, quien asintió con tristeza. La fase 2 probablemente significa que se están preparando para algo grande. Tal vez su último robo importante antes de cerrar este lugar. Esa es tu oportunidad, Tom. Después de mañana por la noche, podría ser demasiado tarde para salir limpios. Tom pensó en Alex despertando esa mañana en la atención benéfica, lleno de entusiasmo por su proyecto del volcán y confiando en la capacidad de su padre para arreglar todo. Pensó en la preocupación del Dr. Chen por el empeoramiento de la condición del niño y la cirugía que podría salvarle la vida. Pero sobre todo, pensó en la clase de hombre que quería ser cuando su hijo recordara este periodo de sus vidas. Si hago esto, si ayudo al FBI, ¿qué pasa con la cirugía de Alex? Sigo sin tener el dinero, y ahora, no la recibirá de Margaret. La expresión de Jake se suavizó por completo por primera vez durante la conversación. Tom, el Memorial General tiene un programa de atención benéfica que cubre precisamente este tipo de situaciones. El papeleo es complicado y el proceso de aprobación lleva tiempo, pero la doctora Chen lleva meses intentando que tu hijo cumpla los requisitos. Lleva esperando a que solicites ayuda por los canales oficiales. La revelación. La revelación golpeó a Tom como un segundo golpe físico. Mientras arriesgaba su libertad y la seguridad de su familia en el plan ilegal de Margaret, la ayuda legítima que necesitaba había estado disponible desde el principio. Su orgullo y desesperación lo habían cegado ante las posibilidades que existían dentro del sistema que intentaba eludir. Tom tomó la tarjeta de presentación del agente Michei y la guardó en su billetera. ¿Qué tengo que hacer? La noche siguiente, Tom regresó al Hospital Memorial General con un micrófono tan pequeño y sofisticado que olvidó que estaba allí a los pocos minutos de ponérselo. El agente Michei había pasado la tarde entrenándolo sobre cómo guiar las conversaciones hacia información útil. Sin parecer sospechoso. Pero mientras caminaba por los pasillos familiares, Tom sintió como si viera el edificio con otros ojos. Margaret lo esperaba en el almacén del sótano, pero no estaba sola. 3 hombres con trajes oscuros, en el momento justo, se encontraban cerca de una colección de contenedores que eclipsaban todo lo que Tom había visto antes. La operación había escalado claramente más allá de cualquier cosa que pudiera explicarse como una redistribución farmacéutica rutinaria. Parecía el robo total de un envío completo de suministros médicos. Tom, en el momento justo, dijo Margaret, sin alterar su sonrisa profesional, a pesar de la naturaleza obviamente criminal de lo que los rodearon. Me gustaría presentarles a algunos de mis socios. Están muy impresionados con su confiabilidad y discreción.
Uno de los hombres se adelantó y Tom lo reconoció como el individuo de mirada fría del almacén la noche anterior. Margaret nos dice que está listo para ampliar su rol en nuestra organización. Tenemos puestos disponibles para alguien con sus habilidades y acceso a instalaciones médicas. Tom se esforzó por parecer interesado. Esto no fue solo un robo. Mientras la radio grababa cada palabra. ¿Qué tipo de puestos? Coordinador regional de distribución. El hombre respondió, nos ayudaría a establecer operaciones similares en hospitales de todo el estado. La compensación sería sustancial, suficiente para resolver cualquier problema financiero que pudiera tener de forma permanente. Mientras el hombre describía sus planes de expansión, Tom se dio cuenta del verdadero alcance de lo que se había metido. No se trataba de un simple robo en un solo hospital. Era una organización criminal coordinada que se había infiltrado en centros médicos de varios estados. Los medicamentos que robaban no solo se vendían ilegalmente. Los estaban reemplazando con medicamentos falsificados que podían matar a pacientes desprevenidos. La conversación se vio interrumpida por el repentino pitido de la alarma de emergencia del hospital, seguido de un anuncio que le heló la sangre a Tom. Código plateado. Servicio de urgencias. Código plateado. Intruso armado. Servicio de urgencias. Todo el personal a puestos de confinamiento. El código plateado significaba un intruso armado en el hospital. Pero al observar los rostros de Margaret y sus compañeros, Tom se dio cuenta con creciente horror de que la emergencia no era un acto de violencia aleatorio. Los hombres que lo rodeaban estaban buscando en sus chaquetas, y la expresión tranquila de Margaret sugería que esperaba este suceso. Caballeros, dijo Margaret en voz baja, parece que nuestra cronología se ha acelerado. Tom, me temo que estás a punto de ver con exactitud la seriedad con la que protegemos nuestros intereses. El sonido de disparos resonó por los pasillos del hospital, y Tom comprendió que lo que estuviera sucediendo arriba estaba relacionado con la organización criminal que había estado ayudando a documentar. Pero a medida que el sótano se llenaba de hombres armados y la realidad del peligro inmediato reemplazaba sus temores sobre las consecuencias futuras, Tom comprendió la verdadera identidad de Victoria. Toda su cuidadosa planificación con el FBI podría no ser suficiente para sacarlo con vida del Hospital General Memorial. El cable oculto bajo su camisa seguía grabando mientras Tom se enfrentaba a la posibilidad de que su intento de salvar a su hijo les hubiera costado todo a ambos, y que la segunda oportunidad que Jake Morrison le había ofrecido estaba a punto de verse truncada trágicamente por las mismas personas a las que había estado intentando ayudar a las autoridades a atrapar. La verdadera identidad de Lily, Victoria Sterling, fue reconocida oficialmente. Tras una exhaustiva investigación, los tribunales la aprobaron. Su adopción por William Sterling fue validada mediante pruebas de ADN y análisis de documentos. Su derecho a controlar Meridian Industries quedó confirmado, superando cualquier impugnación legal que pudieran presentar los fiscales o los abogados defensores. El precio de las acciones de la compañía, que se había desplomado durante la cobertura mediática inicial del escándalo, se recuperó con más fuerza que nunca cuando los inversores se dieron cuenta de que estaban tratando con una directora ejecutiva que lo había arriesgado todo para proteger a sus empleados en lugar de salvarse a sí misma. Pero la verdadera transformación fue más personal y más difícil de cuantificar que los precios de las acciones o las victorias legales. Cambios que no podían medirse en dólares ni documentarse en transcripciones judiciales. Thomas fue nombrado director de seguridad de Meridian Industries. Su formación en ingeniería y su profundo conocimiento de los sistemas de la compañía lo convirtieron en una figura invaluable en la era posterior a Marcus. Más importante aún, descubrió que proteger algo más grande que él mismo le dio a su vida un significado que el dolor le había robado y la soledad nunca pudo restaurar. Jake se adaptó a sus nuevas circunstancias con la resiliencia que siempre había asombrado a Thomas. Mudarse de la pequeña caravana a una casa cómoda cerca de la sede de Meridian y prosperar en un distrito escolar que podía cultivar su evidente aptitud para construir cosas y resolver problemas. El niño parecía comprender, con la intuición que suelen tener los niños, que su padre había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito,
algo que valía la pena proteger, por lo que valía la pena luchar, algo por lo que valía la pena volver a preocuparse. Lily se dedicó a reconstruir Meridian con la pasión de alguien que casi lo había perdido todo y se negaba a dar nada por sentado. Estableció protocolos de seguridad que se convirtieron en estándares de la industria, creó programas de protección laboral que otras corporaciones estudiaron y copiaron, y transformó Meridian de una simple empresa tecnológica a un modelo de prácticas comerciales éticas. Bajo su liderazgo, el valor de la empresa creció de $18.000 millones a $22.000 millones. Pero lo más importante es que se convirtió en un lugar donde 15.000 familias podían construir futuros seguros. El reloj de bolsillo que había pertenecido al abuelo de Thomas volvió a marcar el tiempo, aunque ni Thomas ni Lily pudieron explicar exactamente cuándo había empezado a funcionar. Thomas sospechaba que tenía algo que ver con tener de nuevo personas por las que valiera la pena medir el tiempo, con construir una vida que mirara hacia adelante en lugar de hacia atrás. Lo usaba todos los días, no como un monumento al dolor, sino como un recordatorio de que cada segundo era una oportunidad para construir algo mejor que lo que había existido antes. Un año después de la noche que casi destruyó todo lo que les importaba, Thomas se encontraba en su oficina en el piso 47 de Meridian Industries. Su cargo era jefe de seguridad, pero su verdadero trabajo era más complejo de lo que cualquier organigrama podía captar. Era el guardián de algo frágil y valioso. Jake irrumpió en su oficina con el entusiasmo que los niños de 9 años ponían en todo. Su mochila cargada de papeles escolares y su rostro radiante por la emoción de compartir su día. «Papá, adivina qué aprendimos en la clase de ciencias». El niño se lanzó a una elaborada explicación sobre relaciones de transmisión y ventaja mecánica. Lily aparece, moviendo sus manos en gestos animados que le recordaron a Thomas la gracia de Sarah. Lily apareció en la puerta, apoyada en el marco con la sonrisa paciente de quien ha aprendido a encontrar la alegría en los momentos sencillos tras sobrevivir a experiencias que podrían haber destruido su capacidad de ser feliz. Había cambiado desde la crisis. Seguía siendo brillante, seguía siendo decidida, pero de alguna manera más dulce, como si enfrentarse a sus miedos más profundos la hubiera liberado para ser humana en lugar de perfecta. «¿Qué tal la reunión de la Junta?», preguntó Thomas, aunque pudo leer la respuesta. En su postura relajada y su sonrisa genuina. «Aprobaron la expansión del Instituto de Seguridad de Emily Chen», respondió Lily, acomodándose en la silla frente al escritorio de Thomas. «Financiación completa. Para 5 nuevos centros de investigación y colaboraciones con universidades en 12 estados». A Emily le habría encantado saber que su muerte condujo a algo que podría salvar miles de vidas. Todavía había tristeza en su voz cuando el reloj de bolsillo hablaba de su amiga, pero era la suave tristeza de alguien que había aprendido a honrar a los muertos viviendo plenamente. Jake había terminado su explicación sobre las relaciones de transmisión y pasó a examinar el reloj de bolsillo que estaba sobre el escritorio de Thomas. Su tic-tac constante contrastaba con la charla animada del niño. «¿Por qué tiene 2 velocidades diferentes?», preguntó Jake, tras haber notado, con la aguda capacidad de observación de los niños, que el segundero se movía con normalidad, mientras que una subesfera más pequeña parecía contar algo completamente distinto. Thomas intercambió una mirada con Lily. Ambos recordaban las modificaciones que ella había hecho durante esas horas desesperadas en las que cada segundo contaba. A veces, Thomas explicó, con cuidado, eligiendo palabras que tuvieran sentido para un niño de 9 años, a la vez que respetaba la complejidad de lo que el reloj había llegado a representar. Hay que medir diferentes tipos de tiempo. Tiempo regular para las cosas cotidianas. Thomas explicó con atención, como la escuela, el trabajo y las comidas, y tiempo especial para los momentos que importan, más que otros. Jake consideró esto con la seriedad con la que los niños se toman conceptos que consideran importantes pero que no comprenden del todo. ¿Cómo cuando mamá está enferma?, preguntó en voz baja,
y Thomas sintió un nudo en la garganta con una emoción familiar. Sí, dijo Thomas suavemente, sentando a Jake en su regazo con la gentileza que se había vuelto instintiva. Como cuando mamá estaba enferma y cada minuto que pasábamos juntos era precioso porque sabíamos que nuestro tiempo era limitado. Pero también como ahora, cuando estamos construyendo algo bueno juntos y cada día se siente como un regalo inesperado. Jake se acurrucó contra el pecho de su padre, su pequeña mano recorriendo la intrincada esfera del reloj como si pudiera leer la historia de su familia en sus movimientos mecánicos. Lily los observaba con una expresión que Thomas estaba aprendiendo a reconocer, una mezcla de amor, asombro y gratitud que parecía sorprenderla cada vez. Una vez le dijo que nunca había esperado tener una familia, que había asumido que su complicado pasado y sus peligrosos secretos hacían imposible esa felicidad normal. Pero allí estaban, 3 personas que se habían encontrado entre los escombros de sus respectivas tragedias, y de alguna manera, habían construido algo hermoso con los pedazos dispersos. «Tengo algo que mostrarles», dijo Lily, sacando una tableta con los planos arquitectónicos de un complejo residencial. La iniciativa de vivienda familiar Sterling, viviendas asequibles para empleados de Meridian, construidas con la última tecnología de seguridad y diseñadas para crecer con las familias a lo largo del tiempo. Las primeras unidades estarán listas la próxima primavera. Thomas estudió los planos con su ojo de ingeniero, observando los elementos de diseño innovadores y las prácticas de construcción sostenible que harían que las casas fueran hermosas y prácticas. El proyecto representaba todo lo que había estado trabajando por ello. No solo el éxito corporativo, sino el florecimiento humano. No solo las ganancias, sino el propósito. Es perfecto, dijo, refiriéndose a algo más que los detalles arquitectónicos. Así se veía la sanación cuando se aplicaba a escala comunitaria. La transformación de la tragedia en esperanza. La conversión de la pérdida en un legado. La muerte de Emily Chen había impulsado innovaciones en seguridad que protegerían a innumerables trabajadores de múltiples industrias. Su sacrificio se convirtió en la base de regulaciones y tecnologías que evitarían que otras familias sufrieran pérdidas similares. El amor de Sarah perduraba en la forma en que Thomas afrontaba cada desafío con paciencia y determinación. Su gentil fortaleza, el amor de Sarah, le proporcionó la base emocional que le permitió proteger y cuidar a otros. Incluso los crímenes de Marcus Webb, su exposición y castigo, habían creado oportunidades de justicia y reforma que no habrían existido de otro modo. El reloj de bolsillo marcaba el ritmo constante sobre el escritorio de Thomas. Su sonido apenas se oía por encima del zumbido del aire acondicionado y los sonidos distantes de un edificio lleno de gente trabajando por algo más grande que ellos mismos. Thomas había aprendido a escuchar la música en ese ritmo constante, no la desesperada cuenta regresiva del tiempo que se agotaba, sino la esperanzada marca de los momentos que sumaban para una vida que merecía la pena vivir. Cada tic-tac era un segundo que habían sobrevivido. Cada conversación, una promesa de que el siguiente segundo llegaría, estuvieran listos o no. Jake se había quedado dormido contra el pecho de Thomas, respirando profunda y uniformemente, su pequeño cuerpo completamente relajado en la seguridad de los brazos de su padre. Thomas se movió con cuidado para no despertarlo. Habían sobrevivido a cada tic-tac, maravillándose ante la confianza que los niños depositaban en los adultos que los amaban, la fe plena en que el mañana llegaría y traería nuevas aventuras y oportunidades de crecimiento. Esto era por lo que habían estado luchando. No solo por las ganancias corporativas o la reivindicación personal, sino por el simple derecho de los niños a dormir tranquilos en los brazos de su padre mientras sus madres los miraban con amor en los ojos. «Se está haciendo tan grande», susurró Lily, acariciándole el cabello con la ternura de quien ha aprendido que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino de elegir amarse y protegerse mutuamente cada día. Thomas asintió, recordando lo pequeño que Jake le había parecido en esos primeros y terribles meses tras la muerte de Sarah. Como el chico parecía encogerse junto con su mundo hasta que parecía que ambos desaparecerían por completo. El imperio de $18.000 millones.
Pero aquí estaban, no solo sobreviviendo, sino prosperando. No solo resistiendo, sino construyendo algo hermoso y duradero. El imperio de 18.000 millones de dólares estaba a salvo. Pero lo más importante, las personas a las que servía prosperaban. Las comunidades se fortalecían y el futuro se construía sobre cimientos lo suficientemente sólidos como para sustentar sueños que generaciones anteriores jamás habrían imaginado posibles. A veces, la mayor victoria no era solo salvar lo que se tenía, sino transformarlo en algo mejor de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Y a veces los héroes más improbables eran aquellos que ya habían aprendido que perderlo todo podía ser el comienzo de encontrar algo por lo que valiera la pena luchar. Gracie había aprendido que el éxito no se medía en precios de acciones ni en cuota de mercado, sino en momentos de conexión, en la serena satisfacción de construir algo significativo, en la certeza de que el amor se multiplicaba en lugar de dividirse cuando se compartía libremente y sin condiciones. La inocente observación flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos adultos estaba preparado para abordar directamente. Pero mientras estaban juntos en la sala del torneo, rodeados de tableros de ajedrez y los ecos de una victoria reñida, Madison Clark y David Miller se dieron cuenta de que algunos juegos cambian a todos los que los juegan, y que las victorias más importantes suelen ser aquellas de las que nadie lleva la cuenta. 6 meses después de la victoria de David Miller en el torneo, Madison Clark se encontró en una posición desconocida, sentada en las gradas del salón multiusos de la escuela primaria Riverside. Observando a Emma actuar en el concierto de primavera de tercer grado mientras intentaba procesar cuánto había cambiado su vida desde aquella primera partida de ajedrez en el centro comunitario. David se sentó a su lado, con la misma camisa de franela que había usado en su primer encuentro, aunque ahora era por elección propia, no por necesidad. Tener suficiente en lugar de tenerlo todo. Sus ganancias en torneos y los posteriores acuerdos de patrocinio le habían proporcionado estabilidad financiera, pero había optado por mantener el estilo de vida sencillo que los había sostenido a él y a Emma durante sus años más difíciles. El éxito, había aprendido, consistía en tener suficiente en lugar de tenerlo todo. La clara voz de soprano de Emma resonó por toda la sala mientras cantaba su solo en Somewhere Over the Rainbow, y Madison sintió una opresión en el pecho con una emoción que no podía identificar. Observando a esta niña segura y alegre. Actuar con tanta gracia natural que era difícil imaginar a la niña asustada que había pasado semanas en el hospital, o al padre que había estado velando junto a su cama mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Es increíble, susurró Madison, sin confiar en que su voz se mantuviera firme a un volumen normal. David asintió, sin apartar la mirada de Emma mientras ella recorría la coreografía con la alegría espontánea que solo los niños poseen. Sarah siempre decía que Emma sería una gran artista, dijo en voz baja. Solía cantar canciones de cuna que hacían que Emma dejara de llorar al instante, incluso cuando era un bebé. Era la primera vez en meses que David mencionaba a su difunta esposa sin la sombra de dolor que solía acompañar tales referencias, y Madison se dio cuenta de que en algún momento de su camino juntos, había encontrado una manera de honrar la memoria de Sarah sin sentirse aprisionado por ella. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero se había transformado de un peso que lo oprimiera en algo más parecido a una brújula que lo guiaba hacia lo que más importaba. El concierto concluyó con todos los niños cantando juntos, sus voces fundiéndose en esa armonía imperfecta que los padres encuentran más hermosa que cualquier actuación profesional. Al concluir el concierto, el público mientras aplaudían y las familias empezaban a reunir a sus hijos, Madison se dio cuenta de que los demás padres los miraban con curiosidad. Ella y David se habían convertido en una especie de pareja de famosos locales, aunque ninguno de los dos se sentía del todo cómodo con la atención. El mundo del ajedrez había acogido con entusiasmo la historia del regreso de David, y el papel de Madison como su patrocinadora y socia había generado su propio interés mediático. Varias revistas habían publicado artículos sobre su relación, aunque se habían cuidado de centrarse en los logros profesionales de David más que en sus vidas personales. Papá Madison.
Emma corrió hacia ellos con la emoción desbordante de un artista que acaba de conquistar el mundo. Su traje, un vestido azul brillante que ella había ayudado a elegir, reflejaba las luces del gimnasio al moverse, haciéndola parecer una pequeña estrella que hubiera descendido temporalmente a la tierra. David la abrazó con fuerza. «Estuviste increíble, cariño». Ese solo. Emma sonrió radiante. «Fue perfecto». Emma sonrió radiante ante el elogio, luego se volvió hacia Madison con una expresión que se le había vuelto familiar en los últimos meses. La mirada de un niño que había reclamado a un adulto más como familia. «¿Me oíste cantar la canción del arco iris? Pensé en mamá cuando la canté. Porque papá dice que ahora está en algún lugar más allá del arco iris». Madison sintió que se le saltaban las lágrimas al ver la forma despreocupada en que Emma había aprendido a integrar el recuerdo de su madre en su vida diaria, convirtiendo la pérdida en algo que realzaba su alegría en lugar de disminuirla. «Escuché cada nota», dijo Madison. «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti». Mientras se preparaban para salir de la escuela, varios otros padres se acercaron para felicitar a Emma por su actuación y preguntarle sobre el próximo torneo de David. Madison lo observó manejar la atención con la amable profesionalidad que había desarrollado desde que regresó a las competiciones, pero pudo ver la ligera tensión en su postura que sugería que todavía se estaba adaptando a ser una figura pública de nuevo. El viaje a casa tardó. Los llevaron por las calles familiares de su barrio, pasando por el centro comunitario donde se conocieron y la escuela primaria donde David todavía trabajaba ocasionalmente como profesor sustituto. Emma charlaba desde el asiento trasero sobre las actuaciones de sus compañeros y sus planes para las vacaciones de verano, y su voz proporcionaba una alegre banda sonora al cómodo silencio entre los adultos. «He estado pensando», dijo David al entrar en la entrada de Madison. Un ritual que se había desarrollado durante meses de cenas compartidas, supervisión de tareas y clases de ajedrez sobre lo que viene después. Madison sintió un revoloteo en el estómago con anticipación mezclada con ansiedad. Habían estado evitando cuidadosamente las conversaciones sobre el futuro, centrándose en cambio en la realidad cotidiana de construir algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. ¿Qué tipo de pensamiento? David apagó el motor y la miró con la misma intensidad concentrada que aplicaba a las posiciones críticas de ajedrez. Me han ofrecido un lugar en el ciclo clasificatorio del Campeonato de Estados Unidos. Significaría más viajes, más en juego, el tipo de presión que dejé atrás hace 5 años. Emma se había quedado en silencio en el asiento trasero, y Madison se dio cuenta de que estaba escuchando la conversación con la atención de una niña que entendía que las decisiones de los adultos podían cambiar todo en su mundo. Y Madison insistió, aunque creía adivinar la dirección de sus pensamientos. «Y sigo pensando en lo que dijiste en el hospital sobre ayudar a Emma a saber que su padre es un héroe. Quiero que ella vea eso. Elegir el amor no significa renunciar a la excelencia. Que puedes honrar a las personas que has perdido convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo». Madison asintió, comprendiendo tanto la ambición como el miedo en su voz. Pero David sonrió, su expresión reflejaba toda la sabiduría que había adquirido tras la pérdida, la recuperación y el aprendizaje de la esperanza. «Pero también quiero que sepa que las victorias más importantes ocurren cuando las personas que amas están ahí para compartirlas contigo». Emma se desabrochó el cinturón de seguridad y se inclinó hacia adelante entre sus asientos. «Papá, ¿le estás pidiendo matrimonio a Madison? Porque si lo eres, se supone que primero debes preguntarme si te parece bien, y luego tienes que llamarla». La franqueza de la pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que hicieron que el corazón de Madison se acelerara y que la cara de David se sonrojara de vergüenza. Llevaban meses planeando esta conversación, pero la inocente intervención de Emma había acelerado considerablemente el proceso. «En realidad», dijo David, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta con el tipo de movimiento cuidadoso que sugería que había estado planeando este momento. «Estaba llegando a esa parte.
Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un sencillo anillo de diamantes que reflejaba la luz del atardecer que se filtraba por las ventanillas del coche. Madison Clark, dijo, con la misma voz tranquila y segura que había mostrado durante su primera partida de ajedrez. Me enseñaste que es posible construir algo nuevo con las piezas de lo que has perdido. Te casarías conmigo y me ayudarías a enseñarle a Emma que el amor es el único juego que vale la pena ganar. Madison miró el anillo, procesando la magnitud de lo que David le ofrecía. No solo matrimonio, sino también la posibilidad de criar a Emma. Integrarse en una familia que había aprendido a encontrar la alegría tras una pérdida devastadora. La oportunidad de construir una vida basada en el amor, no en los logros. Sí, dijo, sorprendiéndose de la rapidez y la certeza con la que la palabra llegó. Sí, por supuesto. Sí. Mientras David le ponía el anillo en el dedo y Emma la vitoreaba desde el asiento trasero, Madison se dio cuenta de que por fin había encontrado la victoria que más importaba. No derrotar a sus oponentes, ni acumular riqueza, ni demostrar su superioridad, sino unirse a una familia que le había enseñado la diferencia entre ganar y ser feliz. La voz de Emma interrumpió sus pensamientos. ¿Significa esto que ahora puedo llamarte mamá? Porque he estado practicando y creo que te gustaría. Madison miró a esta niña extraordinaria que, de alguna manera, se había ganado su corazón tan completamente como su padre y se dio cuenta de que algunos juegos realmente cambian a quienes los juegan y que las mejores victorias son aquellas en las que todos ganan. Me encantaría eso más que nada en el mundo, dijo Madison, abrazando a Emma con una sensación de volver a casa. Sentados juntos en el coche, tres personas que se habían encontrado a pesar de circunstancias que deberían haberlos mantenido separados, David Miller reflexionó sobre las extrañas matemáticas del amor, como perderlo todo lo había llevado a ganar más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Pero Emma, con la sabiduría que a veces poseen los niños sobre las cosas más importantes, tuvo la última palabra. Supe que ibas a ser mi mamá desde el primer día que te conocimos. Papá solo tardó mucho en darse cuenta porque los adultos a veces son lentos para las cosas obvias. Y mientras reían juntos a la luz del atardecer, Madison Clark y David Miller lo entendieron. Que su mayor victoria no tuvo nada que ver con el ajedrez, sino con aprender que las mejores jugadas en la vida son las que unen a las personas en lugar de derrotarlas. Después de todo, algunas partidas no se ganan con jaque mate, sino encontrando el coraje de decir sí al amor cuando aparece en los lugares más inesperados, incluso si viene disfrazado de desafío por parte de una directora ejecutiva que creía saberlo todo sobre ganar, y un padre soltero que le enseñó lo que realmente significa jugar a lo grande.